INDE contigo. Así que contentos de seguir en esta actividad que hemos realizado para estar comunicados en este confinamiento que nos obliga a tener el problema del COVID. Y pues contentos porque de alguna manera seguimos viéndonos, seguimos comunicándonos y seguimos diciéndoles qué es lo que estamos haciendo en esta ausencia
en el Instituto del Deporte. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante y nos va a acompañar la maestra Ángeles Peralta Sánchez y la licenciada Nancy Villarreal. Ellas dos son del Departamento de Psicología del Instituto de Nutrición del Deporte, del Instituto del Deporte, y vamos a ver un tema de hidratación adecuada de acuerdo a la actividad física realizada, es decir, cómo podemos pasarles algunos tips, alguna información de cómo pueden estar haciendo el trabajo que normalmente hacen y que hoy lo hacen de manera diferente en casa y sin la supervisión del nutriólogo que normalmente tienen aquí en el CARE, cómo es que lo pueden estar haciendo en casa con seguridad, que estén protegidos, que tengan la seguridad de que lo están haciendo correctamente. Y bueno, le agradezco bastante tanto a Ángeles como a Nancy que nos acompañen. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo, pero sobre todo por darnos la información que seguramente será de mucha ayuda para todos ustedes. Aprovecho, antes de que entremos a los temas que hemos preparado junto con Nancy y con Ángeles, para mandar un saludo a todos los entrenadores de Nuevo León, de México y del mundo, todos los que nos estén viendo porque hoy están celebrando su día, es el Día del Entrenador Deportivo y bueno, me da mucho gusto enviarles un saludo desde acá porque sabemos el gran trabajo que hacen en la actividad del deporte, todos los beneficios que los conocimientos que ustedes tienen y que aplican a sus atletas tienen un gran beneficio en ellos, reditúa en un gran beneficio para todos los que ustedes atienden y pues les deseo que lo pasen de lo mejor posible este día, que reciban muchas felicitaciones y bueno, vamos a seguir con el programa que hemos preparado. Y le voy a preguntar, bueno, más bien le voy a pedir a Ángeles que nos platique un poquito cómo podemos definir el término de hidratación y por qué es tan importante hablar de ello en estos momentos. Ángeles, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y pues también felicitar a todos los entrenadores. Ya entrando en el tema de hidratación, es un concepto en el cual nosotros vamos a reconstituir al agregar un líquido, en este caso agua, tanto a un ser vivo como a un ser inanimado, ¿sí? Por ejemplo, la leche en polvo o los hidratantes que nosotros utilizamos, en el caso de la actividad física, necesitamos reconstituirlos o hidratarlos para que nosotros los podamos consumir. En el caso de los seres vivos, específicamente el ser humano, tiene que rehidratarse constantemente, dado que muchos procesos fisiológicos, y estos procesos fisiológicos me refiero a la función orgánica que tiene nuestro organismo, necesariamente la debemos estar reponiendo, dado que esos procesos se llevan en un medio acuoso. Entonces, la hidratación tanto en este momento como en cualquier momento, de verdad que es imprescindible para la vida del ser humano. Es necesario también, ya lo había mencionado, que nosotros repongamos a diario esos líquidos y desafortunadamente es un tema que a veces dejamos un poquito como olvidado, ¿no? El tomar o recuperarnos con los líquidos necesarios para mantener una hidratación adecuada. Excelente. Sumamente importante y sumamente necesario que todos pongamos atención a situaciones de esta naturaleza, porque bueno, como sabemos, un porcentaje, una parte de lo que contiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, es agua y para eso ahora me voy a dirigir a Nancy para que Nancy nos platique un poquito de los porcentajes de agua que tenemos en el cuerpo y cómo podemos hacer para mantenerlos. La composición del cuerpo está formada aproximadamente de un 60% de agua. Sin embargo, este porcentaje puede variar según la etapa de vida en la que el humano o el ser vivo en esta cuestión esté pasando. Normalmente esto puede variar desde un 75 a un 60, pero este porcentaje no debe de bajar, ya que podría dañar algún tipo de órgano, ya sean los ojos, el corazón, los pulmones, músculos, torrente sanguíneo, inclusive el cerebro. Así que es realmente de vital importancia saber que el porcentaje de agua
o el agua en sí es muy importante para nuestro cuerpo. Excelente, excelente. Es bueno tener conocimiento de esto porque de ahí viene precisamente la necesidad. Yo creo que de alguna manera el cuerpo te lo hace saber, ¿no? Cuando Claro. tienes deficiencia de atención en este sentido. Y bueno, Ángeles, ¿cuáles son los factores que intervienen en el estado de hidratación? ¿Cómo nos puedes mencionar con relación a esto? Bueno, hay diversos factores que nos van a afectar en este estado de hidratación. Una son las condiciones climatológicas. El nosotros tener temperaturas por arriba de los 25 grados centígrados, es importante nosotros de verdad tener muy buena atención con esa hidratación porque podemos sufrir un proceso que se llama deshidratación, que es la pérdida de los líquidos. Además de los otros factores, es el estado fisiológico, que puede ser salud o enfermedad, que puede ser otro estado fisiológico, el embarazo, un brote importante de crecimiento y de desarrollo como es la adolescencia, también tienen un requerimiento de agua y eso englobaría lo que son los factores fisiológicos. También, como mencionó Nancy hace un momentito, el caso de la composición corporal tiene que ver en el contenido de agua. Si nosotros tenemos un exceso de peso con respecto a grasa corporal, nuestro porcentaje de agua va a ser menor. Se habla más o menos entre un 50 y un 55%, ¿sí? Algo que a lo mejor encontramos como normal, un 60 en el caso de las mujeres y un 65 en los hombres. Entonces, hay que tomar en cuenta que también el sobrepeso pues es un factor para estar deshidratado, ¿no? La otra, en el caso de la actividad física, y aquí es bien importante porque finalmente pues nuestra especialidad es nutrición en deporte. Aquí hay que tomar en cuenta las especialidades deportivas y para poder nosotros dar la recomendación. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchos de los deportes se practican con algún uniforme o con algún aditamento, ¿sí? Caso específico de judo, ¿no? Los judogis, que son el uniforme que tienen los muchachos, son de tela muy gruesa y al estar en constante trabajo muscular, pues obviamente va a haber mayor cantidad de deshidratación. Correcto. Otro de los ejemplos puede ser un jugador de fútbol americano. Entonces, creo que en cada uno de los deportes es necesario nosotros tener datos para poder, datos clínicos obviamente, y datos de consumo del atleta para poder nosotros dar esa recomendación en cuanto a la hidratación diaria. Excelente. Y bueno, tenemos diferentes tipos de pérdida de líquidos. ¿Puedes platicarnos un poco de eso? ¿Cómo es la persona común y corriente no se da cuenta en qué momento o en qué casos está teniendo pérdida de líquidos? ¿Qué les pudiéramos platicar de eso a los compañeros? Sí, la pérdida de líquidos. Aquí se pueden dividir las pérdidas de líquidos en insensibles y las sensibles. Las sensibles son las que nosotros podemos medir, pero estas pueden estar controladas, por ejemplo, cuando estamos pues hospitalizados, ¿no? Y hay que estar monitoreando a lo mejor la cantidad de orina. Pero las pérdidas insensibles precisamente no nos damos cuenta y como la imagen que estamos viendo en este momento, el sudor es una de las prácticas que a veces no tenemos forma de medirlo, ya cuando se está entrenando. Sin embargo, sí hay diferentes pruebas que en un momento vamos a hablar también de ellas para nosotros poder saber cuánto estamos perdiendo de líquido. Excelente. Nancy Villarreal, en específico en la actividad física, ¿por qué perdemos los líquidos? Danos un poquito de datos más aterrizados de cómo es, por qué en específicamente los que nos están viendo, que se dedican a hacer deporte de alguna manera, ¿por qué es que pierden los líquidos? Bueno, como ya nos comentó ahorita Ángeles, el proceso de simplemente estar vivo hace que perdamos pues líquidos. Sin embargo, a la hora de que se hace una actividad física, los músculos que se generan más calor de lo que normalmente se produce y estos tienden a tratar de que se disipe este calor hacia el ambiente, o de lo contrario pues podríamos aumentar nuestra temperatura central del cuerpo. Entonces, por este motivo, el cuerpo crea o pone en marcha varios mecanismos para poder enfriarlos a través de la sudoración o lo que es la evaporación para mantener nuestra temperatura estable entre unos 36 y 36.5 grados. Excelente, excelente. Y bueno, para ambas, platíquenme
¿cuál es el consumo de agua recomendado? Les voy a poner examen de grupo para que nos platiquen ambas cuál es su punto de vista del consumo de agua que se recomienda debe tener la gente. Ok, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que para mujeres sedentarias estamos más o menos tomando entre 2.2 litros al día y para hombres sedentarios entre 2.9 litros al día. Sin embargo, para ambos géneros se recomienda entre 4.5 litros al día. Excelente. Bueno, explicando también esta tabla con respecto a la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, si observan la pirámide, tenemos aquí en la base que dice activo y en la punta inactivo. Nada más es como para hacer la diferencia, ¿no? En la parte de activo, dice, antes de tu ejercicio por lo menos debiste haber bebido 500 mililitros de agua. Durante el ejercicio, con espacios de 15 a 20 minutos, también depende de si tu entrenamiento te lo permite, ir haciendo consumos de 500 mililitros y después de la actividad física, 600 mililitros. Esto nos sumaría 1.6 litros, ¿no? En ese momento de actividad física, antes, durante y después. Pero después, si checan, está la otra parte de la pirámide que me dice que de 10 a 12 vasos por día. Y también me da otro dato que es de 2.5 a 3 litros al día. Si nosotros sumamos lo que consumimos en actividad física y esa suma de los vasos de agua recomendados, nos da una recomendación muy similar a la que nos hace la Organización Mundial de la Salud, que serían 4.6 litros al día. Correcto. Esos 10 vasos es importante que nosotros los distribuyamos durante el día. No se vale que a lo mejor, tengo que tomar 2.5 litros o 2 litros y medio de líquidos para mantener una buena hidratación. No puedo hacer nada más todo en un momento en la noche, ¿sí? Porque finalmente yo debo de generar también buenos hábitos, dado que mencionamos que las funciones fisiológicas se llevan a cabo en medios acuosos, pues obviamente en cada momento estamos llevando a cabo esas funciones y necesitamos recuperar los líquidos, ¿sí? Y en inactivo, pues también es la misma recomendación, distribuirlo durante el día, y también nos coincide la recomendación de 1.1 a 2.5 litros, muy similar a lo que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ahora, aquí, ¿se acuerdan que hablábamos de las pruebas que tenemos para saber qué cantidad nosotros necesitamos de agua al día? Hay una cosa que se llama, un estudio que se llama tasa de sudoración, y es una forma muy sencilla de saber cuánto líquido requiero al día. Antes de tu entrenamiento necesariamente debes de pesarte, después de tu entrenamiento volverte a pesar y hacer la diferencia para saber cuánto líquido perdiste. Y eso puede ser una alternativa que tienes para conocer qué cantidad de líquido puedes recuperar o debes de recuperar. Esa es la recomendación que hacen. Yo aquí incluiría que registres los líquidos que tú estás consumiendo durante tu entrenamiento. Si al término del entrenamiento tu peso es mayor, eso quiere decir que terminaste en un estado de hiperhidratación. Si tu peso es menor, eso quiere decir que te faltó líquido de consumo. Si terminaste igual como iniciaste, es que tu estado de hidratación es adecuado. Y esa es una buena medida para saber qué cantidad primero, no qué tipo de líquido, pero sí qué cantidad debo de consumir al día. Claro, tu mismo cuerpo te va mandando mensajes de en qué situación te encuentras y te va pidiendo o no te va pidiendo que estés haciendo eso. O sea, de alguna manera podríamos decir entonces que sí hay una forma de ir haciendo una planeación de tu hidratación, es decir, cómo puedes tú ir suministrando líquidos a tu organismo dependiendo de la estructura del trabajo que vayas a hacer en el día, de tu actividad diaria o de alguna planeación de trabajo específico físico que puedas tú decir, bueno, puedo estar hidratándome al iniciar el día, durante el día, antes de entrenar, durante y después de entrenar.
Exacto. Y aquí ya nada más, así como algo importante que hay que tomar en cuenta, cada que nosotros comemos o tomamos algún alimento, necesariamente debe de ir acompañado por un líquido. Los alimentos, sí hay muchos que nos aportan agua y contribuyen quizá a mejorar nuestra hidratación, pero necesitan también ser hidratados para formar el bolo alimenticio y poder tener una buena digestión y asimilación de esos mismos alimentos. Entonces, todo va relacionado hacia tener buena alimentación y buena hidratación. Correcto, correcto. Pues sumamente importante, sumamente interesante, sobre todo para que allá en casa todos ustedes tengan oportunidad de tener la hidratación correcta en su cuerpo para la actividad que estén haciendo, no solamente ahorita que estamos un poquito guardados, que estamos en el confinamiento, sino en un futuro, cuando ustedes tengan que estar haciendo ya un trabajo de más exigencia y que requiera, por supuesto, más atención para su rendimiento. Nancy, platícanos, siempre escuchamos de la deshidratación y escuchamos, pues se deshidrató, tuvo una deshidratación, pero tenemos tipos, o sea, podemos distinguir diferentes tipos de deshidratación. Sí, en efecto, existen diferentes tipos de deshidratación. Normalmente con las personas sedentarias podemos perder agua, sin embargo, como un atleta se pierde más todavía, podríamos decir, por culpa de la sudoración al intentar pues enclimatizarnos. Entonces, previo a estas competencias, hay varias deshidrataciones. La primera de ellas es cuando la pérdida de agua es similar a la de los electrolitos. Las causas posibles es que las pérdidas de líquidos, hay pérdidas de líquidos gastrointestinales, es porque tal vez haya vómitos, diarreas, o cuando hay una sudoración excesiva en condiciones normales y la temperatura y humedad. Cuando hay consumos de tal vez fármacos como los diuréticos que provocan o aumentan una pérdida de líquido, principalmente en la orina. Y los tipos de bebidas que se podrían consumir para poder solucionarlo serían las aguas y las soluciones hidratantes orales, como el suero vida oral. También existe otra deshidratación que sería cuando la pérdida de agua es mayor a la de los electrolitos. Y las causas casi siempre son por sudoración excesiva, porque no se reponen a la hora de tomar o estar en un entrenamiento, cuando hay fiebre, cuando hay un bajo consumo de agua. Y los tipos de bebidas que se pueden consumir para poder mejorar este tipo de estado sería agua y suero oral. Y la última, que tal vez es una de las más importantes, es cuando la pérdida de electrolitos es mayor a la del agua. Y esto es cuando el entrenamiento está en condiciones muy extremas, como es mucho calor o hace mucho frío. Y también cuando hay un tipo de gastroenteritis. En los tipos de bebidas que se pueden consumir para poder mejorar este tipo de condición serían los sueros orales, bebidas para deportistas, aguas para reponer que serían naturales y que sea poco a poco. Normalmente las personas tienden a hacer ejercicio y inmediatamente a agarrar una bebida deportiva cuando realmente a veces ni es necesario. Entonces, por eso a veces es importante que cuando nos estemos deshidratando, ir con el médico para que él te pueda decir qué tipo de deshidratación tienes y después ir con un nutriólogo para que te dé un esquema de cómo se pueden rehidratar y tener el mejor tipo de rehabilitación para ese tipo de condición. Excelente, excelente. Vamos a mandar unos saludos para la gente que nos está siguiendo en esta presentación que tenemos el día de hoy del tema de la hidratación con Ángeles y con Nancy, nuestras nutriólogas del Instituto del Deporte. Saludo con gusto a Alejandro Laverdesque, a Cindy Dávila, a Nina Peralta, a Miguel Alonso, a Raúl Mora, saludote para a mi amigo Raúl, Arturo Mesa, Martín, debe ser el Tilo Ponce, un saludote también para nuestros maestros que están trabajando constantemente con los niños en los centros comunitarios de fútbol, a Alfonso Gutiérrez, a Carlos Almerón, a Iván Ocon Gutiérrez desde Colima, un saludote hasta allá, hasta los cocoteros de Colima, a Lucía Amador y a todos los que nos siguen, que nos favorecen con su presencia, con estar siguiendo nuestras programaciones que hemos estado preparando para ustedes, que lo hacemos con muchísimo gusto, con la finalidad de que compartamos con todos los especialistas que tenemos en el Instituto del Deporte los temas que pueden ser de ayuda en este momento donde estamos todos
en casita. Y bueno, vamos a seguir con los temas que tenemos preparado para ustedes. Y Nancy, platícanos un poquito qué recomendación le podemos hacer a las personas que presenten algún síntoma, que sientan que de alguna manera están teniendo algún tipo de deshidratación y que pudieran ellas mismas quizás resolver este tema. Okay. En caso, como ya había mencionado antes, es que se cheque qué tipo de deshidratación tiene, irse con un médico, inclusive ya ir con un nutrólogo. Entre las recomendaciones que yo les puedo decir es que no se esperen a tener sed, y cuando lleguen a tener ese tipo de deshidratación, pues que se sienten y que poco a poco estén agarrando los sorbos de agua para poder rehidratarnos poco a poco, ya que cuando hay una deshidratación, pues es probable que el cuerpo tienda primero a querer respirar, tener un poco de respiración. Y si le agregamos el agua, a veces podemos prohibir que el aire entre pues al cuerpo para poder climatizarse. Entonces, por eso va la recomendación que se tome poco a poco. Excelente, excelente. Pues bueno, son consejos muy útiles y muy prácticos, sobre todo para que pues no corramos riesgos. Aquí la finalidad de todo esto que ustedes están escuchando es que una cosa tan simple como el hecho de que nosotros mismos estemos monitoreando nuestra hidratación no se convierta en un problema más grande que los lleve a tener una consecuencia mayor de un descuido de esta cosa tan simple que es saber escuchar a tu cuerpo cuando necesita estar hidratándose dependiendo de la actividad que hagas. Y bueno, precisamente este comentario me lleva a la siguiente sección de este tema que estamos hablando, y le voy a pedir a Ángeles que nos platique desde su experiencia cuáles son los tipos de bebidas hidratantes que existen y cómo se pueden clasificar cada una de ellas. Claro. Bueno, esto va muy relacionado también al tipo de deshidratación. Hay que tomar en cuenta, como ya lo explicó Nancy, que hay que identificar de verdad qué tipo de deshidratación, porque ya de una manera muy sencilla existe cuando hay pérdida tanto de líquidos como de electrolitos, la que únicamente es por puros electrolitos y hay un desequilibrio entre la cantidad de agua, y la siguiente que sería que hay pérdida de agua y hay una gran concentración de electrolitos. En el caso de las bebidas, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de bebidas importantes, que son las bebidas hipertónicas, ¿sí? Una bebida hipertónica, ¿qué quiere decir? Que en un envase, nada más estoy señalando, no es que esta sea una bebida hipertónica, porque no tengo aquí, por ejemplo, en la imagen que vemos la Coca-Cola, ¿no? En esa lata nosotros vemos mucho líquido, pero en ese líquido hay una cantidad exagerada de partículas sólidas, y esas partículas sólidas son precisamente hidratos de carbono, glucosa, azúcar. Entonces, si nosotros la tenemos como una opción para hidratarnos en actividad física, no nos va a funcionar, porque primero el cuerpo va a tener esa respuesta. Si mi deshidratación es precisamente porque estoy perdiendo agua nada más, yo tomo Coca-Cola, ¿qué va a hacer mi cuerpo? El agua que ya tengo almacenada la va a jalar para yo poder digerir y metabolizar los carbohidratos que me está dando esa bebida. Entonces voy a perder más agua, entonces no es una buena opción. Y en el caso de los deportes que son de larga duración, no sé, llámese ciclismo o maratón, utilizan mucho las bebidas de cola para rehidratar, pero más bien es como un efecto placebo, porque también el tipo de carbohidrato que tiene esa bebida, como es de fácil absorción, puede causar malestares gástricos y acelerar el tránsito intestinal, y todo esto se puede definir hacia una diarrea. Entonces, de verdad, eso de beber bebidas de cola como como opción para rehidratación, a veces sale contraproducente y pues no es una buena recomendación. En este caso, esas bebidas que son hipertónicas se recomiendan únicamente en extremo cuando hay clima muy frío, ¿sí? Esa sería una de las recomendaciones para beber ese tipo de opción de bebida, que son las hipertónicas. Acuérdense que tienen una gran cantidad de partículas sólidas en una cantidad de líquidos específico, una lata, ¿no? de un refresco. Claro, y es que pues definitivamente sabe mejor
un refresco que el agua, ¿no? Es una cosa que, como bien dices, es algo momentáneo, es algo que a lo mejor hasta puede ser adictivo en algunas personas, y pensar que están recibiendo un beneficio al tomar eso. Y como hay tanta información y cada quien promociona su producto de Sí, acuerdo también a la parte del marketing y comercialización, pues todo el mundo dice que su bebida es buena, es sana y es la mejor para la gente que está haciendo ejercicio. Y bueno, es válido que cada quien haga ese esfuerzo, pero es nuestra obligación, y es por lo cual está aquí con nosotros Ángeles y Nancy, para decirles a todos ustedes qué sí deben de hacer y qué es científicamente comprobado lo que necesita su cuerpo tener para estar bien para una actividad normal, cotidiana, o una actividad física, una actividad ya de un rendimiento mayor o de una exigencia mayor. Y bueno, vamos a pasar al último tema. ¿O tenemos todavía información? Sí, Perdón, Ángeles. no, al contrario, licenciado. Nosotros nos quedamos primero en explicar el tipo de bebidas que tenemos tres. Ya habíamos hablado de las hipertónicas, que bueno, causé un poquito de controversia, ¿verdad?, con los gustos de las bebidas. Digo, no es mi intención, sin embargo, pues es lo que sanamente es recomendable. En el caso de la bebida hipotónica, esta es esencial cuando nosotros perdemos agua, ¿sí? Y la bebida más hipotónica que podemos encontrar es el agua simple, o como nosotros le decimos, el agua natural. Si este tipo de bebidas hipotónicas además traen algún tipo de electrolito, principalmente sodio, ¿sí?, que nosotros cuando nos vamos o estamos deshidratando, lo primero que perdemos es agua y sodio, ¿sí?, que en muchas ocasiones parte de esa pérdida, como se hace un desequilibrio entre líquido y electrolitos, vuelvo a repetir, con el sodio, es por eso que también podemos presentar calambres, y lo tenemos muy estigmatizado a que es pérdida también de potasio, pero es más bien por el desequilibrio que se produjo dado esa pérdida de agua y ese sodio, ¿sí? Entonces, esa es una bebida hipotónica que tiene en un volumen de un líquido pocas partículas sólidas, ¿sí? Y si se requiere en específico, por ejemplo, para los atletas recreativos, deportistas recreativos, si nada más van a tomar una clase quizá de spinning, o que van a la clase de zumba, pues a lo mejor duran 45 minutos, y en realidad, si no se está practicando en un clima muy caluroso, pues no se necesita una bebida de este tipo como las que tenemos aquí, sino se necesita como la que tenemos aquí, ¿no?, que sería agua. Y eso también es bien importante recalcarlo, porque no por el hecho de hacer una actividad física que dure menos de 45 minutos ya puedo requerir alguna de estas, ¿sí? Y la última bebida que tenemos es la isotónica, y esa es la que está comprobada que en un volumen de una botella vamos a tener una fórmula equilibrada entre el líquido y la cantidad de los solutos, de los sólidos, que serían el hidrato de carbono, que serían los electrolitos. Por ejemplo, una bebida de este tipo, isotónica, va a tener 3 tipos de hidratos de carbono, que es lo más recomendable, porque cada uno de estos, por ejemplo, en una bebida podemos encontrar que dice en la etiqueta, tiene glucosa, tiene fructosa y aparte tiene maltodextrina. La maltodextrina también es un hidrato de carbono que se requiere para ese tipo de bebidas. Cada uno de estas 3 que mencioné tienen diferente velocidad de absorción a nivel intestinal, y esto me va a favorecer porque quizá la fructosa, que se absorbe rápido, me va a dar energía en el momento. La glucosa a lo mejor me va a dar esa energía a mediano plazo, y las maltodextrinas me va a dar energía también a un periodo un poco más largo, y vienen bien dosificadas para que junto con el líquido que está ¿cómo se llama?, está disuelto, me ayuda a hidratarme mejor y además me va a aportar energía. Y esta está de verdad comprobada. Yo creo que
científicamente de los productos que tenemos para deportistas, las bebidas para deportistas, las bebidas isotónicas son las que mayormente han sido investigadas. Entonces, de verdad, en el caso de la bebida isotónica, es la que me va a asegurar mantener un buen rendimiento físico durante cierta cantidad de tiempo. Ahora, si esta tabla yo sé, es un tanto muy técnica, porque nosotros debemos de buscar ciertas características en cada una de estas bebidas que tengan, por ejemplo, por porción, no sé, 80 a 350 kilocalorías por una porción. Pueden ver que hay diferentes porciones, pero la estándar es más o menos hacia, aquí por ejemplo lo estamos manejando por litro. Por litro, para yo considerar que esa bebida es adecuada, me debe de aportar entre 80 y 350 kilocalorías. De los hidratos de carbono entre 60 y 90 gramos, lo que hablábamos de la combinación de glucosa, fructosa y maltodextrinas. De sodio, la cantidad, aquí también esto todo ha sido estudiado y las referencias, por ejemplo, la Federación Española de Medicina del Deporte me dice que de sodio debe de tener de 460 a 1550 miligramos por el litro de solución, ¿sí? Y en el caso de un fenómeno que nosotros tenemos que se llama o un comportamiento de la bebida, que es la osmolaridad, que debe de estar entre 200 y 220, 230 aproximadamente, para decir que es de buena calidad. Esto ya nosotros lo podemos calcular, les decía, ya es mucho más técnico, pero sí es importante para nosotros tomar en cuenta estas características de la bebida para que se puedan recomendar, ¿sí? Y que también me garantice que tenemos una buena opción de una bebida. Nosotros también en esta última tabla podemos observar, si checan aquí tenemos varias botellas y por ejemplo esta, ¿no? Que es la bebida azul. Esta bebida azul me dice que me va a aportar la cantidad de calorías necesarias y me va a ayudar a recuperar energía, ¿sí? Tiene 75 gramos de hidratos de carbono por el litro, pero esta tiene una, ¿cómo se llama? Una situación de que esos 75 gramos por volumen no me es suficiente, debería de tener un poquito más de hidratos de carbono. Sin embargo, la cantidad de sodio que nos aporta es la adecuada, que son más o menos 500 miligramos. Y entonces esta yo no la puedo considerar una bebida isotónica, dado que no me cubre la necesidad del carbohidrato, pero sí la de sodio. Entonces tampoco es una buena opción, ¿no? Como bebida isotónica. E incluso yo la consideraría como una bebida hipertónica. Hipertónica, ¿sí? En el caso, bueno, esta bebida anaranjada, que yo creo que por la forma ya saben qué marca es, ¿verdad? Me aporta 240 kilocalorías por la porción, que es un litro, bueno, por la porción que estoy manejando, que sería 1 litro. Esta sí tiene los hidratos de carbono muy bajitos, porque son 5.9, ¿sí? Que si yo veo mi primer tabla, que me dice que más o menos de mínimo debe de tener 6 gramos por litro que me pueda estar aportando, pero sí en el caso del sodio me aporta 510 miligramos y me dice que es buen aporte, ¿sí? Entonces esta tampoco me cubre para decirle que es una bebida isotónica, exacto, porque tiene por un lado bajo el contenido de carbohidratos y alto el de electrolitos, ¿sí? Entonces, si yo hago comparación de estas dos, gana esta con respecto a esta, ¿verdad? Sí, la hipotónica. Esta que es hipertónica, ajá, y esta pudiera ser más hipotónica. Mire, qué bien. El examen me dijo que me lo iba a aplicar a mí, yo creo que usted tiene una palomita, licenciado. Bien, también en el caso del suero,
sueros que se consumen mucho en el caso de los atletas. Sin embargo, este tipo de sueros es importante que lo tomemos cuando nosotros tenemos un proceso de deshidratación, se le dice osmótica, ¿sí? Que puede ser por vómito y por diarrea, porque a lo mejor tenemos una gastroenteritis o porque la fiebre, o más bien mi temperatura se elevó, en el caso, por ejemplo, de cuando hay fiebre, ¿no? Entonces, esta tiene contenido de hidratos de carbono algo alto, tiene 10.8%, que por litro nosotros ese porcentaje lo traducimos en 10.8 gramos de azúcar por un litro de esta bebida, ¿sí? Y en el caso de el contenido de sodio sí es un poco bajo, ¿no? Entonces, la combinación que tiene también de hidratos de carbono o carbohidratos, esta bebida es buena, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que mencionaba hace ratito, la relación entre glucosa, fructosa y maltodextrinas? Esta tiene, aparte de glucosa, tiene otro componente que se llama lactato sódico, que también es un hidrato de carbono, y a muchos atletas les llama la atención y me preguntan por qué tienen lactato sódico, porque lo relacionan quizá como que, porque me va a producir lactato y me voy a cansar con él o cosas así. Y yo, no, es el tipo de hidrato de carbono que tiene, ¿sí? Entonces, acuérdense, se utiliza para cuando tenemos un estado fisiológico de enfermedad, gastroenteritis o tenemos fiebre. Y estas dos, depende también de cómo las vayamos dosificando, nos pueden funcionar porque finalmente son lo que tenemos en el mercado y hay que aprender a utilizarlas. Entonces, estas dos pueden ser una buena opción, pero cuando hay una deshidratación mecánica, que es por el trabajo muscular, ¿sí? Y finalmente, yo mencioné de las bebidas hipertónicas, que puede ser los refrescos de cola, pero también ya en experiencia he visto muchas veces que se hidratan con jugos, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, en un jugo por litro de contenido, me puede dar 10.8 también gramos de hidratos de carbono, es decir, una cantidad considerable de hidratos de carbono de muy fácil digestión, porque podemos caracterizar a los jugos que nos aportan fructosa, y la fructosa, su absorción es de forma muy rápida. Entonces, esto me puede causar muchos problemas de gástricos, y el nivel de sodio que tiene son muy bajitos. Entonces, no lo puedo utilizar como para bebida de rehidratación en una competencia, por ejemplo, o en un entrenamiento. Y en este caso, bueno, ya nada más quiero mencionar, porque también, no lo incluí en la tabla, pero por ejemplo hay muchos de estos productos que son electrolitos efervescentes. Sin embargo, por ejemplo, nada más me va a ayudar para recuperar puros electrolitos. Si yo requiero energía, viene endulzado con algún sustituto de azúcar y no me va a dar energía. Entonces me ayuda cuando yo tengo una deshidratación por falta de electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, que tenemos este tipo de opciones y que se deben de hidratar. Entonces no las utilicen si necesitan energía, es para recuperar únicamente electrolitos. Muy bien. Aparte, creo que más importante, porque todas las demás preguntas fueron sumamente interesantes, pero creo que le estaba cortando la inspiración a Ángeles de una de las cosas más importantes de la sesión de hoy, que es para que ustedes sepan, cuando lleguen a la tienda de autoservicio o a cualquiera y lleguen al refrigerador a buscar algo para hidratarse, sepan qué es lo que tienen que tomar, y no andan inventando que si necesito un suero para una cosa que no tiene aplicación en ese momento, o viceversa, ¿no? Claro. Pudiera ser que necesitaras realmente el suero y que estés buscando un jugo de naranja, que lo único que te va a hacer es que te va a causar otros problemas adicionales a los que ya lo traes. Muchas gracias, muy ilustrativo.
Ángeles, igual que todo lo que hemos visto con ella y con Nancy el día de hoy. Y tenemos una pregunta del público de Ramiro Mata, que nos pregunta que si tiene algo que ver la temperatura del líquido para el consumo. Nancy, ¿nos ayuda? Claro, sí, realmente sí tiene importancia. La recomendación es que el agua o el líquido que estemos consumiendo esté aproximadamente entre 15 y 21 grados centígrados. Sin embargo, sabemos que pues Monterrey, este estado, es un poco caliente y que el clima siempre está pues moviéndose de un lado a otro, entonces correcto, sí es preferible que se agreguen pocos cubos de hielo a la hora de consumir el agua y que sea en sorbos pequeños cuando el agua esté muy fría. ¿Por qué? Porque si es muy fría tienden a no hidratarse correctamente. Excelente. Y aparte, perdón, la temperatura de la bebida, si es muy fría, me estimula la diuresis, que es el proceso de aceleración de que me gane hacer pipí, pues, ¿no? Entonces, es importante que más o menos esté entre 15 grados centígrados y 21 grados centígrados la bebida, para yo también digerirla y metabolizarla o asimilarla bien, ¿no? Claro. Eso es importante. Un tema sumamente importante, un dato importante, porque si estás en plena competencia, estás en alguna actividad por iniciar, pues son factores que también tendrán que ver con tu desempeño. También nos pregunta Santiago Troncoso que qué tan recomendables son los electrolitos para alguien que siente deshidratación y baja actividad física, que si puede afectarles. A ver, Santiago, creo que es importante que primero chequemos qué tipo de deshidratación tienes. Se puede sí tener ese tipo de síntoma que mencionas, que sentir esa deshidratación, pero a lo mejor también algo tiene que ver con lo que se está comiendo y no estás haciendo un balance adecuado entre tu consumo de líquidos, entre tu actividad física y tu consumo de alimentos. Entonces, habría que evaluar un poquito más de datos para poderte decir, ¿sabes qué? Tienes este tipo de deshidratación y tu esquema es así. Excelente. Iván del Ángel también nos pregunta algo más, que si recomiendan el llamado suero, entre comillas, a base de refresco, agua mineral o natural combinados. Son los famosos sueros caseros esas, si lo vas a tomar al momento, quizás sea una buena opción, ¿sí? Si lo vas a tomar al momento, pero si va a pasar tiempo en que lo preparaste y lo dejaste ahí, se sedimenta todo, porque no lo vas a tener en un estado adecuado de conservación y la verdad no te funciona. Aparte también en ese tipo de bebidas se les pasa la cantidad de sal y la verdad que lo convierten más que en un suero, en una bebida hipertónica, entonces no es buena opción para actividad física rehidratarse con ese tipo de bebidas. Claro, muy bien, sumamente interesante. María Guadalupe también nos dice que es una experiencia personal. Al terminar una competencia de ciclismo, su hija no podía respirar bien. Lo que hizo fue darle tragos pequeños de agua, pero que si hay alguna recomendación adicional cuando yo creo no tienes el servicio médico allí en su momento y tú tienes que a lo mejor hacer la atención como familiar de la persona, ¿no? Okay, normalmente en ese caso es porque estaba muy acelerada en el momento en que la hija o el atleta podríamos decir, se baja de la bicicleta, el cuerpo tendía a querer respirar y poder obtener pues el oxígeno que le faltaba. Entonces, en estos casos, lo mejor que se puede dar es, como les habíamos mencionado, dar sorbos pequeños, que es lo que ella comenta que hizo. Eso significa que el cuerpo tiene que llegar a un punto, pues podríamos decirlo, como de paz. Ahí ya se puede empezar a medir la hidratación, ya dependiendo, por ejemplo, que ella hizo un periodo de entrenamiento largo. Lo que tiene que hacer es una hidratación, que le faltaban el agua, entonces para eso se le tienen que dar los sueros. Lo más Excelente. Recomendable es que fuera suero y agua natural. O sea, palomita para la mamá, sí lo hizo bien, pero siga las instrucciones y las indicaciones de estas dos expertas siempre, señora, y todos los padres de familia de los atletas, porque al final del día a veces ellos los trasladan a la competencia antes de ella y los regresan después de su competencia, y si existe cualquier situación que tengan que aplicar ellos, es bueno que conozcan, es bueno que tengan información
tan valiosa como la que están escuchando aquí. Isra Gómez dice que si podemos preparar una bebida de forma natural para hidratarnos como deportistas. Es muy parecido a lo que dijeron hace un momento, ¿no? Exactamente, sucede lo mismo, ¿no? A veces no tenemos, no sé, te dice la receta, una pizca de sal. ¿Qué es una pizca de sal, no? Es muy subjetiva la cantidad, entonces volvemos, si la vas a tomar al momento, excelente, ¿no? Pero si no tienes una forma de conservarla, es mejor que tengas alguna de estas opciones como forma de hidratación, ¿no? Claro, no, y sobre todo porque, bueno, no todos tienen la oportunidad, el tiempo o a veces la economía de llegar a la tienda y comprar sí. una de todas estas bebidas que nos mostraron aquí, y alguien quizás necesita hacer algo casero y trasladarlo a la instalación donde estén su deportista, que a veces de repente nos enfocamos quizás al de alto rendimiento, pero puede ser un deportista de un municipio, un niño que va a practicar fútbol o que va a hacer cualquier actividad que es de iniciación, que no es precisamente relacionado con el alto rendimiento, y que todo ello le sirve también de información general. Sí, claro. No, y bueno, aquí nada más la recomendación al comentario que acertadamente hace usted, licenciado, es la forma de conservación. Ahí sí importante llevarla en una hielera, ¿no? Y antes de tomarla, pues a lo mejor agitarla, precisamente para que podamos tener quizá parte del beneficio con esta hidratación. Sí, que se haya conservado pues los componentes que tengan, que sigan ahí. Tenemos más saludos de la Asociación de Taekwondo de Nuevo León, de waterpolo, Juana María Cortés, Brenda González, Miguel Alonso, Mariana Avitia. Le mandamos un saludote a Mariana Avitia, que siempre está atenta a las recomendaciones que estamos haciendo día con día aquí, que en los diferentes temas que el Instituto del Deporte está haciendo para todos ustedes. Un último tema, y ahora sí ya es el último, porque me andaba yo brincando cosas sumamente importantes. Aquí lo que me gustaría que le dijéramos a la gente, si tenemos recomendaciones generales que podamos dar. Es decir, ya hemos hablado de cosas muy específicas, muy científicas, muy apegadas a lo que marca seguramente la ciencia el tema en el que nos trae el día de hoy, que es la hidratación, a través de este par de especialistas de la nutriología. Pero ¿hay alguna recomendación general de la que no hayamos todavía hablado en este momento? Bueno, alguna de las recomendaciones que yo les podría dar sería no esperarnos a tener sed, porque normalmente cuando uno ya siente esa necesidad de tomar agua es porque ya hay una deshidratación. Normalmente hay una pérdida entre el 1 y 2% del agua corporal, y si aún así nos llegamos a no tomar esta agua cuando hay esa necesidad, porque no tenemos la oportunidad de ir a comprar el agua en la tienda, y todavía nos esperamos más tiempo, ese porcentaje puede disminuir todavía más, a tal punto de llegar al famoso golpe de calor. En este golpe de calor ya es un extremo de una pérdida entre un 9 y 10% de agua corporal, y que puede llegar hasta un coma, alguna lesión o alguna herida que se podría provocar, pues más que nada en los músculos de las rodillas o las manos. También otra de las recomendaciones que se pueden dar es evitar la deshidratación, y que esta sea siempre la primera opción, que sea agua natural, como ya se ha mencionado a lo largo de esta presentación. También que se hagan los pequeños sorbos que se han comentado también durante el entrenamiento, ya que muchas veces hay muchos atletas que no lo hacen porque no les dan el tiempo, porque el entrenamiento es tan duro que a veces no se detienen para tomar esa agua, que es muy importante para evitar que al final de el entrenamiento o la competencia tiendan a estar muy deshidratados, y que tengan ese tipo de condiciones, como nos habían comentado, que no podían respirar, o que no se pueden realmente levantar, o que se cayó o le dio el típico golpe de calor. Ahora bien, les vamos a poner un ejemplo en donde si decimos que la recomendación para una persona es de 2 litros o 2.2 litros al día, es que tenemos que tener como una distribución de agua, como ya había comentado Ángeles, en donde se debe representar agua natural de entre un 70 y un 80%, y esto se deben de abonar todavía el líquido que se va a conseguir de parte de los alimentos, como serían
las sopas, la leche, verduras, frutas que estén cocinadas y que estos están en proporciones más pequeñas, aproximadamente entre 400 y 600 gramos. Bueno, para dejar más clara esta recomendación del 80%, es importante decir que aproximadamente el consumo de agua simple, pura, que debemos de consumir es más o menos 1.7 litros, y lo que resta, que serían más o menos 300 mililitros, más bien no, medio litro más, de algún otro líquido, por ejemplo, lo que mencionaba Nancy, sopas, el café, la leche, e incluso algunas frutas. Aquí también hay que aclarar que hay muchas frutas que tienen agua, pero no deben de ser nuestra primera opción para hidratación. O sea, para hidratación es el agua simple pura, ¿no? Y la otra ya es como parte compensatoria de recibir líquido de algún otro alimento que no es agua. Excelente. Además que todas estas recomendaciones son muy prácticas. La verdad es un poquito de cultura que a veces no tenemos, donde pues como lo dijo Nancy hace un momento, hasta que no sentimos la necesidad, hasta que no tenemos el aviso del cuerpo de que necesita estabilizar los niveles de agua, estamos buscando cómo hidratarnos, pero es sumamente importante que lo tengan como una rutina, como una estrategia del día, y eso les va a ayudar a sentirse seguramente mejor. Bueno, estamos casi por terminar. Los queremos invitar a que sigan participando en nuestras redes sociales, en lo que hemos estado haciendo de dinámicas para la Mama de Oro, entre otras cosas que hemos hecho para estar comunicados, para estar más entretenidos, y que vamos a tener también algunos estímulos, algunos premios para todos ustedes, y los van a estar viendo ahí en pantalla cuáles son las dinámicas que hemos estado haciendo, y pues espero que participen, que nos ayuden a que esto sea más interactivo y que tengamos unos programas más interesantes para todos ustedes. Vamos a tener en la próxima semana, vamos a cambiar a una dinámica diferente de invitados. Vamos a empezar a tener algunos atletas aquí con nosotros, y pues va a ser sumamente interesante. Ellos son los atletas que van a estar buscando su clasificación a Tokio, y algunos deportistas también de los nacionales CONADE, así que seguramente ustedes los van a poder tener en su pantalla, les van a poder preguntar cosas, felicitarlos y animarlos para que sigan trabajando para sus proyectos personales que tienen como atletas. Yo me quiero despedir agradeciéndole a Ángeles y a Nancy que me hayan brindado este tiempo. Ángel, muy amable, muchísimas gracias. Nancy, un placer haberlas tenido aquí, muy productivo todo. Al principio les dije psicólogas, creo, pero bueno, fue un lapsus ahí mío, pero son de nuestras estrellas aquí en el instituto, son de nuestros profesionales que tenemos en las diferentes áreas del Instituto del Deporte, y son ellas las que atienden todos los días las necesidades de los atletas del centro de alto rendimiento, no solamente de los que están ya en la etapa elite o en el momento elite de su carrera, sino todos los chicos que están en la Villa Deportiva y todo aquel que está en el CARE y necesita una atención relacionada con el área que ellas están manejando. Así que los espero el próximo lunes. Vamos a tener a Juan Manuel Zelaya, que es, como saben, un atleta destacado de Nuevo León y de México en el área de clavados, y bueno, vamos a estar platicando mucho con él aquí. Les invitamos para que ustedes también lo hagan, que les manden preguntas o los estimulen con el trabajo que están haciendo. Y como ya es costumbre, no me quiero despedir sin decirles que se sigan quedando en casa. Es sumamente importante que estos próximos días, que son los más complicados del tema que estamos viviendo del COVID, podamos nosotros ser disciplinados, seguir con el trabajo que hemos hecho hasta ahora de quedarnos en casa, de aplanar esa curva que tanto se necesita hacer para que volvamos a la normalidad, no solamente como deportistas, como atletas, sino también la comunidad en general. La economía de nuestro estado está de por medio, la universidad, todas las casas de estudio de nuestro estado están en este momento también esperando indicaciones para ver cómo se reactiva la actividad en nuestro querido Nuevo León. Así que hagan caso, nos va a ir bien a todos y nos vamos a ver más pronto. Les mando un saludo bien grande. Gracias nuevamente a mis invitadas, y nos vemos el próximo lunes en la siguiente edición de INDE Contigo. Un abrazo.